Cáliz había empezado a revisar o a estudiar recientemente nomás, o sea, hace pocos años atrás. Y ese estudio en el Cáliz hizo que cambie mucho el plan de fluidoterapia que todos conocemos, ¿sí? Entonces ahora vamos a entender cómo se maneja realmente el plan de fluidoterapia en la práctica, ¿ya? Y vamos a romper esos mitos de por qué veíamos que en los otros planes de fluidoterapia por lo general salía cantidades bastante altas, ¿no es cierto? A diferencia de la tablita que mandó Elena, ¿sí? Y eso tiene una razón de por qué se ha cambiado todo esto en los últimos años, y es el hecho de que habíamos visto que el fluidocálix es muy importante, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a entender un poco cómo es que se han venido dando estos cambios y cómo se maneja ahora en la actualidad el nuevo plan de fluidoterapia. Obviamente tiene que ser más conservador. Habíamos hablado la anterior vez que antes de un paciente de emergencia lo que se hacía era mandarle al chorro la mayor cantidad de fluidoterapia, ¿no es cierto? Pues sabemos que ahora, para tratar de compensar esos shocks hipovolémicos, lo que se debe hacer es mandarle a bolsas, ¿sí? Y estar totalmente controlando el sistema de fluidoterapia. Entonces es importante que sepan esta conversión de unidades. Acuérdense que por cada kilogramo que se va perdiendo en el peso vivo del paciente, el paciente está perdiendo 1 litro, ¿sí? Por eso yo les decía que era importante pesar a esos pacientes, ¿no es cierto? Una vez que instauro la terapia de fluidos, debo ir pesando constantemente a ese paciente. Uno, para ver si tengo estos cambios en el peso corporal. Realmente cuando yo le peso al paciente, ¿qué me da? Una barra de ml, ¿no es cierto? Kilogramos. Entonces la conversión más fácil es que 1 kilo representa 1 litro, ¿ya? Entonces, ¿qué se recomienda antes de hacer la fluidoterapia? Llegó el paciente y demás, pero antes de instaurar la fluidoterapia yo debo ser más objetiva, ¿no es cierto? Entonces siempre se recomienda uno mínimo hacer un hematocrito o un hemograma en el paciente, sería lo mínimo que yo debería hacerlo, ¿sí? Y aparte del hemograma tendría que medir las proteínas totales. Si hablamos un poco, hacemos recuento de la parte del laboratorio. Si yo tengo un paciente que vino descompensado y demás, tengo el hematocrito elevado, que sería, ¿cuál sería el término adecuado que yo debería utilizar en ese paciente? Si el hematocrito está elevado, por ende los eritrocitos están elevados. Eritrocitosis, ¿cierto? Si yo tengo un hematocrito elevado y las proteínas totales elevadas, lo más probable es que ese paciente esté deshidratado, ¿no es cierto? Y esté teniendo una policitemia relativa porque perdí líquido y se quedaron solutos, ¿cierto? Pero si tengo un paciente que viene descompensado y tiene un hematocrito bajo, con proteínas totales bajas, ¿de qué voy a tener la sospecha? El hematocrito está bajo, las proteínas totales también están bajas. ¿Qué pasa ahí? Tenemos la sospecha. ¿Qué creo que tiene el paciente? Si el hematocrito está bajo, ¿cómo le llamo? Anemia. Anemia, ¿no es cierto? Y si también tengo las proteínas totales bajas, quiere decir que puede ser por alguna hemorragia igual que puede estar teniendo ese paciente, porque en la pérdida de la sangre se me fue plasma con todos los componentes que están dentro de, ¿no es cierto? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, una vez que yo instalo el plan de fluidoterapia, siempre debo hacer una monitorización. Entonces, digamos, ese paciente que llegó con 60 hematocritos porque tenía una eritrocitosis relativa, una policitemia relativa por deshidratación, le tomo una muestra de sangre después a las 6 horas, máximo debería tratar de que baje en un 20%, ¿sí? Ahora, el paciente con hipovolemia, ¿ustedes le van a mandar una fluido alta? ¿Van a utilizar cristaloides de reemplazo? ¿O qué harían en ese paciente con hipovolemia? ¿Qué fue porque tuvo politrauma, se desangró, ya lograron controlar la hemorragia, pero se quedó anémico? ¿Qué harían? Le pondrían un cristalero de reemplazo, le pondrían
Si no, pueden empezar a utilizar coloides, sí, pero de manera conservadora. Porque lo ideal sería, si fue por una hemorragia, hago transfusión. Lo que más le va a ayudar va a ser eso al paciente, ¿ya? Entonces, yo tengo el paciente que está deshidratado y ese paciente ya le da un hemograma y también quiero hacerle una bioquímica. Y quizás estos pacientes pueden tener la urea y la creatinina también elevada. Obviamente va a ser por esa polisistema relativa que está teniendo, porque se queda en mayor concentración de solutos, por así decirlo, que en la parte del plasma, ¿no es cierto? Se perdió. Entonces, digamos que llega ese paciente descompensado a consulta, tiene la urea y la crea relativamente alta y la densidad urinaria está en 1.040. ¿Cuál sería su primera sospecha en ese paciente? Problema renal. ¿Es un problema renal o es un problema prerrenal o postrenal? Prerrenal. Porque cuando yo veo que la urea y la creatinina está elevada, el paciente está azoténico, ¿no es cierto? Ya. Yo tengo que saber si esa azotemia es prerrenal, renal o postrenal. ¿Cómo diferencio? Ahora, te di el ejemplo, ¿no? Tengo la urea y la creatinina elevada y ese paciente está con 1.045 de densidad urinaria. ¿Qué pienso? ¿Qué es lo primero que se me viene a la cabeza en el paciente? Y aparte tiene el hematocrito que está elevado. Supongo. El hematocrito tiene 60%. Bueno, uricrea están elevadas, ¿no es cierto? Pero la densidad urinaria está en 1045. ¿Qué sospecha el paciente? Digamos que este paciente también, ya, urea, crea, elevado. Ya. ¿Qué tiene cada paciente con esos angelitos? Y yo quiero ponerle una terapia. Primero debo saber qué le está pasando. Ya, fácil. En los dos tienen azotemia. Ya, quiero saber si la azotemia es prerrenal, renal o postrenal. Y lo único que cambia dentro de eso es la densidad urinaria. ¿Qué paciente tiene problema renal y cuál tiene un problema prerrenal y postrenal? Prerrenal el que tiene menos densidad urinaria. ¿Cuál? El 2. ¿Quién tiene una azotemia renal? El primero. ¿Seguros? Es que el otro ya sería prerrenal también. ¿Qué les dice la densidad urinaria del paciente? ¿Qué están pasando? Está filtrando. La densidad urinaria les dice si el riñón está concentrando orina, que es una de sus principales funciones, ¿no es cierto? Y si no concentra orina el riñón, no está funcionando. Entonces, ¿qué paciente tiene un problema renal? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2, porque no está concentrando. Y es una forma fácil de poder identificar por dónde puede ir el problema del paciente. ¿Sí? Este es renal. La 1 es pre. La 1 es prerrenal porque está muy marcado. Y es como. Es cuando ustedes pierden tanto líquido que se queda muy concentrado una solución que ustedes tengan, ¿no es cierto? Así es como se queda su sangre y todo su organismo cuando pierden mucho líquido por deshidratación. Ahora en una postrenal, ¿cómo verían? Digamos, igual hematocrito, 60, urea, ¿cómo creen que debe estar la densidad urinaria en esos pacientes que tienen post? Una azotemia. Está entre normal a un poco aumentada.
vamos a tener una azotemia prerrenal. En casos de deshidratación, lo más común, ¿no es cierto? ¿En qué casos tenemos una azotemia renal? Falla renal, ¿no es cierto? Lesión renal aguda o enfermedad renal crónica. En una colrenal, ¿en qué casos? Sí, pero ¿por qué obstrucción? Esa va a ser la principal causa, porque no puedo eliminar, ¿no es cierto? Y esa falta de eliminación puede ser porque tengo obstrucción de uroritos a nivel vesical, a nivel ureteral, a nivel uretral, y estoy teniendo esa obstrucción, ¿ya? Entonces miren cómo esto también me ayuda a saber qué tipo de fluido le voy a poner al paciente. Si este paciente tiene un problema renal, ¿qué solución le utilizaría? Lactato, sí. ¿Por qué? Era de los cristaloides de reemplazo. ¿Era acidificante o alcalinizante? Alcalinizante. Por lo general, el paciente con enfermedad renal va a estar más en acidosis. Entonces, yo tengo que tratar de equiparar, ¿ya? Digamos que este paciente tiene obstrucción, ¿ya? Tiene azotemia renal, está obstruido, no puede eliminar con el órgano. ¿Qué utilizan ahí? Bueno, este paciente deshidratado, ¿qué le van a poner? Ustedes dijeron Ringer lactato, ¿a este qué le van a poner? Deshidratado. Entonces, Ringer lactato. Sí, entonces. Ya está obstruido. Está obstruido y está manteniendo en su organismo todos los desechos que debería eliminar, que son potasio, que es cloro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese paciente está con hipercalemia y en este caso debería utilizar cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio contiene potasio. Mientras le hago el reemplazo, voy a evitar que esa hipercalemia aumente o se exacerbe más. Cuando hay mucho potasio, el paciente puede llegar a tener arritmias o incluso morirse, ¿ya? Entonces, este le pondría cloruro de sodio. y si le pusiera un paciente, por ejemplo, que está obstruido un gato, le pongo Ringer lactato, mi mamá. Vas a empeorar la acidosis. Ajá. Por eso es importante tener claro. Porque más en gatos hay obstrucción. Igual, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen vómitos netamente gástricos por obstrucción pilórica, también están entrando en acidosis. Entonces, a ese deberías utilizarle. No, esos están entrando en alcalosis porque están perdiendo mucho cloro. Entonces, también deberías empezar primero con cloruro y luego, una vez que controlaste o desobstruiste el problema, te pasas a Ringer lactato. ¿Sí? El tercero era causado por. Eso era. El tercero era por obstrucción pulmonar. Posrenal. Azotemia prerrenal, renal, posrenal. ¿Ya? ¿Les quedó claro esta parte? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, lo repito. ¿Me dicen o no? No, por ejemplo, se acuerda que mi gata solo no había tomado agua y estaba la densidad en 1060. Ajá. Esa es una deshidratación. Entonces ahí que tendrías que utilizar. Lo que pasa es que los gatos concentran más orina. El rango normal de la densidad urinaria en un gato es de 1.035, puede llegar hasta 1.45, 50 sin ser patológico, por así decirlo. Lo que pasa es que estaba concentrando mucho. Sus riñones estaban trabajando bien, entonces no había problema por ahí. ¿Ya? Lo que sí debe preocuparse es cuando vean que el paciente está con un hematocrito alto y la densidad urinaria está baja. ¿Sí? Porque lo primero que me va a decir esa densidad urinaria es que ese riñón, por más que haya perdido solutos, nitratos y demás, no está concentrando. Entonces, el origen del problema va a ser renal. Ya en el pre o en el post, tienen que acomodarlo a la situación clínica que muestra el paciente. ¿Ya? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Ya. ¿Por qué es prerrenal? Prerrenal porque tú estás perdiendo, cuando un paciente está deshidratado, estás perdiendo mucho líquido en
intravascular, ¿no es cierto? Entonces, todo el contenido que debería pasar a nivel de los vasos sanguíneos hasta llegar al glomérulo para filtrar no está siendo suficiente. Por eso es que es pre, antes de, ¿sí? Renal, cuando ya en la nefrona mismo, en el glomérulo, no está pudiendo hacer sus funciones. Y post, porque ya filtró, pero no está pudiendo eliminar a nivel del ureter, por obstrucción. Ajá. ¿Ya? Ya. Y bueno, algo también importante es que cuando nosotros ya ponemos la fluidoterapia, estos pacientes, digamos en el paciente deshidratado, una vez que le pongo la fluidoterapia, sí la densidad urinaria puede bajar. Entonces también es importante que cuando nosotros hagamos este análisis clínico, lo hagamos en el momento en que llegó el paciente, ¿no? No después de que ya le puse fluidoterapia y ya le tomé la muestra, no, porque puede tener como una noción errónea de lo que le está pasando al paciente, ¿ya? Quizás ustedes ven en una densidad de 1.015 van a pensar que tiene daño renal y no, es solo porque con la fluidoterapia hicieron una dilución, ¿sí? Entonces no pensarán eso. Cuando vean esto, saben que fisiológicamente cuando utilicé el fluido va a bajar la densidad de orina, ¿ya? Esto ustedes lo analizan cuando llega el paciente, antes de poner la fluidoterapia. Ahora, ¿cómo identificar qué tipo de deshidratación tiene mi paciente? Pues puedo tener una deshidratación intersticial, intravascular o intracelular. Y hay que saber los signos clínicos que me va a dar cada uno de estas deshidrataciones, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una deshidratación específicamente del intersticial, ¿ya? Porque hubo vómitos, diarreas, ¿cómo va a venir ese paciente? Aletargado, ¿no es cierto? Y lo principal que me voy a dar cuenta es en las mucosas, ¿cómo están las mucosas? Secas, en humedad, es lo primero que me voy a enfocar. Todavía están todavía rosaditas, pero secas, ¿no es cierto? Porque me estoy perdiendo todo el líquido en el intersticio, ¿ya? ¿Qué más van a estar? Voy a basarme también en la prueba de pellizco cutáneo porque va a estar más prolongada, ¿no es cierto? El tiempo de llenado capilar puede estar un poco más prolongado, pero si me voy al intravascular, es decir, que perdí sangre completamente por una hemorragia, el paciente está hipovolémico, ¿qué signos voy a encontrar? Signos de shock. ¿Cuáles son los signos específicos de un paciente que tiene shock? ¿Cómo va a estar? ¿Qué signos van a encontrar en ese paciente? Para que ustedes digan, está entrando en shock este paciente. Convulsión. Hipotermia. No, hipotermia es uno. Desorientación. Sí. ¿Qué más? Hipotensión. ¿Qué más? ¿Cómo quieren comenzar? Taquicardia. Corazón, taquicardia, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay la excepción en los gatos. ¿Cómo era el shock en los gatos? ¿Cuál era la diferencia? Los signos de shock en un gato que en un perro. Ellos les da bradicardia. Muy bien, sí, eso es como un cambio marcado entre especies, ¿ya? Muy bien. Entonces, taquicardia, pulso débil, el aumento del tiempo de llenado capilar, la hipotermia, va a haber aumento de hematocrito y de proteínas totales también de manera relativa, ¿ya? Y las alteraciones, cuando es intracelular, va a haber alteraciones neurológicas. ¿Y cuáles son los signos principales que voy a ver cuando tengo una deshidratación? Acuérdense que cuando tengo una deshidratación intracelular, la célula se va a crenar, se va como a chupar, ¿no es cierto? Y salió todo el agua, ¿no es cierto? Del intracelular al extracelular. Entonces voy a tener convulsiones, el paciente puede estar comatoso, ¿no es cierto? Y como se fue el agua, se quedó más soluto. ¿Y quién es el responsable de la osmolaridad? El sodio, ¿no es cierto? Entonces a mayor sodio, mayor osmolaridad. ¿Ya? Muy bien. Y habíamos hablado, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre hipovolemia y deshidratación? Hipovolemia, bajo volumen sanguíneo. En la deshidratación tengo bajo porcentaje en todo el agua corporal, intersticio, intravascular y demás. Cuando tengo una hipovolemia,
la administración de los fluidos que yo voy a elegir debe ser rápida, ¿ya? Pero si es en una deshidratación, cuando voy a reponer las pérdidas, debe ser de manera lenta, ¿no es cierto? Y bajo monitorización. Ya, acuérdense que, por ejemplo, yo les preguntaba qué solución usarían en cada tipo. En un hipovolemia, ¿qué van a utilizar? Transfusión va a ser como lo primero. Si no, me paso al plasma. Si tiene bajos niveles de albúmina, le pongo albúmina humana, ¿no es cierto? Y en deshidratación, ¿cuál van a utilizar? Cristaloides de reemplazo, ¿no es cierto? Ringer, cloruro y también las otras soluciones dependiendo del caso, ¿no es cierto? O a su vez puedo llegar a pensar en utilizar coloides, ¿ya? Ahora, ya habíamos hablado del porcentaje de deshidratación, que eso se mantiene tal igual, ¿no es cierto? Yo valoro el porcentaje de deshidratación que tiene mi paciente, lo multiplico por el peso y por la constante que es 10. Perfecto. Ahora, lo que en la actualidad ha cambiado son los volúmenes de mantenimiento. Antes, ¿cómo se manejaba en la anterior fórmula que se utilizaba? ¿Qué volúmenes utilizábamos para hacer para que me salga el volumen total de mantenimiento? Habíamos dicho que en perros, adultos, iba a ser de 40 a 60 y en cachorros de 60 y 60. ¿Ah? 60 y 60. Sí, exacto, iban a ser volúmenes muy altos. Ahora no. Ahora en la actualidad, con lo que habíamos visto, que empezaron a ver la parte del glicocálix y demás, esta fórmula de mantenimiento se cambió, ¿sí? Y lo que nosotros queremos con el volumen de mantenimiento es devolver la cantidad de fluidos que normalmente pierde el organismo, ¿cierto? Y las pérdidas, ¿por dónde eran? Por orina, por heces, sudoración, transpiración, demás, ¿cierto? Entonces, ¿cuál puedo medir? De esas pérdidas, ¿cuál va a ser fácil que yo pueda medir? La orina, ¿no es cierto? Yo puedo calcularlo más fácilmente porque yo a ese paciente le pongo una sonda y voy midiendo el volumen de producción de orina y sé las pérdidas sensibles que voy a tener de ese paciente. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? Las que no puedo medir. Van a ser por sudoración, transpiración, heces, salivación, ¿ya? Entonces, promedio, un perro adulto va a eliminar entre 50 y 75 ml kilogramos, que eran más o menos los volúmenes que utilizábamos antes para hacerlo, ¿cierto? Que era entre 40 y 60 por el peso del paciente, ¿ya? Pero ahora no, ahora lo que se maneja es que, bueno, antes de decirles la fórmula que se utiliza actualmente, acuérdense que todo esto ustedes también están perdiendo, ¿no es cierto? Yo pierdo todo el tiempo mediante la micción y mediante ese saliva y transpiración, la parte de concentraciones de agua en mi organismo. Pero ¿cómo la recupero fisiológicamente? Con la ingesta de agua y comida. Ahora, el paciente que está con vómitos marcados, que está con dolor, que está hospitalizado, ¿come? No, ¿no es cierto? Está deprimido, decaído, con dolor, entonces obviamente lo primero que va a hacer es dejar de comer. Entonces no puede reponer esas pérdidas que normalmente él está teniendo y que van a estar aumentadas porque quizás tiene más vómitos, diarreas, va a tener mayores pérdidas, ¿ya? Entonces yo soy el que tengo que reponer esas pérdidas. ¿Cómo hago? Normalmente ahora en la actualidad se está utilizando la fórmula de requerimientos energéticos que necesita el paciente, porque se dice que una kilocaloría es igual a 1,5. Pues se utiliza la misma fórmula de requerimientos energéticos metabólicos, ¿sí? Es la misma fórmula. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica la constante 30 por el peso del paciente más 70, ¿sí? Y esto también les va a servir para saber qué cantidad de kilocalorías necesita el paciente para consumir diariamente, ¿sí? Pero ahora lo estamos utilizando en la parte de fluidoterapia. ¿Por qué? Porque una kilocaloría es igual a 1 ml. Entonces, esto se utiliza más entre pacientes de 2 a 40 kilogramos. Si son más pequeñitos o más grandes, se utilizaría la otra
otra fórmula anteriormente, ¿ya? Pero esto es más fácil, se lo maneja de manera más general, ¿sí? ¿Y eso en qué me ayuda? En que si ustedes notan, en esta fórmula les va a salir menos cantidad de ml, entonces la fluidoterapia va a ser más conservadora en el paciente y le estoy dando los volúmenes basales que necesita. 30 y 70 son las constantes que no se Sí, mueven. nunca, solo, entonces, ¿qué deben hacer? Primero multiplicar, ¿no? Entonces, 30 por el peso, lo que me sale, le sumo a 70, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hagamos digamos que yo tengo un paciente de 5 kilos. Con esta fórmula, ¿cuánto le sale? 30 por 5. Sale como 120, ya. Si le hacemos con la otra fórmula que les daban antes, digamos que le van a dar 60 por 5, 300. es casi el doble, ¿cierto? Más del doble. Entonces es más conservador, ¿sí? Y estos cambios se dieron por el estudio que se estaba haciendo del hipocampo, ¿ya? ¿Sí? Ahora, según la edad y la condición, se pueden modificar estas fórmulas, es decir, que cuando yo tengo un paciente menor de 3 meses, puedo hacerle el volumen de mantenimiento, multiplicarlo por 2, de manera más fácil, ¿ya? Digamos que el mismo cachorrito es un gran danés, 3 meses, pesa 5 kilos. ¿Cuánto te salía? 120, ¿no es cierto? En lo que hacíamos, 120. Pero como es cachorrito y tiene mayor porcentaje de agua, tengo que hacer ese recálculo. Entonces lo multiplicaría por 2. Y ese paciente, si tengo que ponerle, sería 240, ¿ya? Porque es cachorro y obviamente el porcentaje de agua es más alto en ese paciente, ¿ya? Entre pacientes de 3 a 6 meses le multiplico por 1.5 lo que me salga. En esos pacientes obesos, ¿se acuerdan que los pacientes obesos tienen mayor porcentaje de agua o menor porcentaje de agua? Menor porcentaje. ¿Cuál? Menor. Menor porcentaje, porque el tejido adiposo no absorbe mucha agua, ¿ya? Entonces a ellos, en cambio, lo vamos a hacer no con el volumen de mantenimiento, sino con el volumen de rehidratación. Ese le voy a multiplicar por 1.25, ¿sí? Y en los pacientes catéticos igual, rojo el volumen de rehidratación, que sería con el porcentaje de deshidratación por 0.55, ¿ya? Entonces, si yo en el examen les pongo que hay pacientes de 3 meses o de 2 meses, tienen que hacer ese recálculo, ¿no es cierto? ¿Ya? Si es un paciente obeso, tienen que hacer el recálculo. Si es un paciente catético, tienen que hacer el recálculo, ¿sí? Les voy a poner cálculo. Ay, sí. No. No, dijo que no. Pero ustedes me pidieron. No. Ya no le pedí. Es que la mayor parte de este parcial vamos a ver cálculos, porque vamos a ver desequilibrios de ácido básico, natremia, hipercalemia, hipocalcemia, todas esas cosas que se hacen muy cálculos. Igual para esas pruebas que tengo que hacerles fáciles, ya tienen hasta la opción. Qué bestia. Ya. Ahora, también hay las pérdidas continuas que son patológicas. Pero algo muy importante, en la actualidad, el plan de fluidoterapia, cuando ustedes llegan recién el paciente a consulta, ven todo esto, recalculan, el paciente tiene 7% de deshidratación. Van a calcular el volumen de rehidratación y el volumen de mantenimiento. Y eso lo van a reponer, ¿ya? El volumen de pérdidas continuas se recomienda ya hacerlo cuando ustedes vean al paciente en observación, es decir, cuando el paciente ya se quedó hospitalizado. Ahí voy a recalcular y lo voy a adicionar a mi plan de fluidoterapia. Porque digamos que el paciente que estuvo con vómitos, diarreas, el tutor les dice que estaba con 20 episodios de cada cosa, ese paciente se va a morir. Pero una vez que llega y lo hospitalizan y todo, ahí es donde ustedes van a observar el volumen promedio que está eliminando en cada vómito o en cada diarrea que tiene el paciente. Y eso lo van a multiplicar por la constante que va a ser 2, ¿sí? Entonces lo multiplican 2 por el volumen aproximado que ustedes vean, ¿sí?
Otra opción es estimar la aproximación del líquido. Digamos que tuvo 3 vómitos y todos los vómitos del paciente fueron volúmenes pequeñitos que yo le pongo unos 5 ml. Entonces multiplico 5 por 3, ¿no es cierto? Y ese volumen es lo que yo voy a tener que adicionar a mi plan de fluidoterapia. Si no, lo hago por igual, 2 por el volumen total que creería que está perdiendo el paciente. Algo que se recomienda en hospitalización. ¿Han visto que todos los pacientes ahora se les ponen sus diapers, sus protectores de cama, como pañuelitos? Ya. Sirven mucho porque yo puedo pesar ese diaper y ver cuánto me sale. Obviamente me va a salir en gramos, ¿no es cierto? Pero sabíamos que un gramo va a ser 1 ml. Entonces, si yo le peso ese diaper y veo que la diferencia en el peso sin tener volumen es de 40 gramos, sería 40 ml que está perdiendo el paciente. Entonces, esos 40 ml yo tengo que adicionarle a mi plan de fluidoterapia. Pero eso después, porque ya le tuve en observación algunas horas, hice el reconteo, le observé al paciente, ahí voy a adicionar, ¿ya? Muy bien. Entonces, así es como quedaría el nuevo plan de fluidoterapia que se utiliza en la actualidad. Recuerden que Es el que va a aprovechar. Recuerden que este y este siempre va a ser inicial en el paciente, siempre, sí o sí, ¿ya? Este yo lo voy a aumentar solo cuando el paciente esté hospitalizado y yo estime el volumen de las pérdidas que está teniendo ese paciente, ¿ya? Obviamente me va a servir esto solo en aquellos pacientes que vómitos, diarrea o poliuria, eso no me va a servir, porque puedo estimar las pérdidas sensibles del paciente, ¿ya? También incluso hay cómo estimar en aquellos pacientes que tienen quemaduras. Hay fórmulas para estimar la pérdida de líquidos. A veces es más complejo, a veces es mejor, ¿ya? Pero también se puede hacer, ¿ya? Ahora, ya sé cuánto tengo que mandarle al paciente, ¿no es cierto? Dije, tengo que mandarle 120 ml día que me salió, ¿ya? Pero ahora yo quiero saber cómo mando esa velocidad, porque debo ser muy conservadora el momento que voy a mandar. Entonces tengo que saber primero si ese paciente tiene una deshidratación grave o leve, ¿ya? En una deshidratación grave yo debería mandar del 50 al 100% del volumen total en las primeras 2 a 8 horas, dependiendo de cómo va, y lo voy regulando, ¿sí? Y en una deshidratación leve, pues divido el 5%, digamos que me salió 240 del volumen total, eso lo divido para las 24 horas, ¿ya? ¿Sí? Si no, ¿cómo haría en este caso? Digamos que me salió... Ya, digamos que me salió 240 ml día, ¿ya? Pero ahora este paciente tiene una deshidratación tan grave que yo tengo que reponerle del 50 al 100% en las primeras 2 a 8 horas. Yo decidí reponerle el 50% en las 3 primeras horas. Entonces, ¿cuál sería la mitad de esto? 120 ml más o menos. Y eso lo divido para las horas que quiero aportar. Le divido para 3. Entonces yo tendría que darle unos 40 ml hora en una deshidratación grave. Y el otro sería más fácil porque yo hago 240 ml dividido para 24 y me sale directamente ahora. ¿Y cuánto le saldría? 10. Sería como lo basal, ¿ya? Pero en este, como está muy deshidratado, debo darle un volumen alto las primeras horas, revalúo y quizás luego me bajo a 10, ¿ya? ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿No? ¿Sí? ¿Repito? Háblenme más. Luego están que no entienden. Les estoy diciendo. Ya. Ya. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? ¿Quién quiere pasar a hacer
Sí, hay bastantes ejercicios que pueden hacer.